Comenzamos a ver electrostática y lo tomamos como una parte de la física que estudia lo que pasa entre los cuerpos cargados eléctricamente y que se encuentran en reposo. ¿Qué significa esto? Que toda materia, todo cuerpo, por ejemplo una lapicera, está formada por átomos. Esos átomos, como sabemos, tiene su núcleo y tiene sus órbitas con electrones. Dentro del núcleo tenemos protones y neutrones y alrededor tenemos electrones. La cantidad de protones y electrones depende del tipo de átomo. En condiciones normales, el átomo se encuentra neutro cuando la cantidad de protones, o sea, de cargas positivas, es igual a las cargas negativas que están girando en las órbitas alrededor de él. Todo esto ya es sabido. Estos átomos son los que se encuentran dentro de la materia. La materia puede ser una virome, puede ser un pedazo de papel. Entonces, todo tiene átomo. Por lo tanto, nosotros decimos que dentro de la materia tenemos cargas eléctricas. ¿Qué son las cargas eléctricas? Carga eléctrica. Las cargas eléctricas son los protones y los electrones que nosotros nos encontramos que se desprenden de cada átomo. Si nosotros tenemos menos electrones, porque se desprendieron del átomo, el átomo pasa a ser con mayor carga positiva. Y si el átomo toma electrones, tiene mayor carga negativa, mayor cantidad de electrones. Eso en un cuerpo lo que hace es que si nosotros tenemos un cuerpo, una barra de plástico, una barra de metal, las cargas están distribuidas de tal manera que se mantienen constante la carga que hay dentro del material. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos tantas cargas positivas como negativas que están dentro del material. Pero si a este material, que puede ser una virome, la frotamos, esas cargas se reordenan. Cuando uno la frota en un paño, esas cargas pasan a tener otra disposición. Y esa disposición puede ser esta. Entonces, esta parte positiva ante otro cuerpo que puede estar acá, lo que hace es que se ordenen dentro de ese cuerpo las cargas. Esto también va a tener cargas negativas y cargas positivas. Y al tener cargas de diferente signo, los cuerpos se atraen. Este fenómeno es un fenómeno electrostático. No hay imán, no hay ningún elemento magnético que atraiga a los cuerpos, pero sí se produce un reordenamiento de cargas que hace que los cuerpos se atraigan o se repelen. ¿Cuándo se van a atraer y cuándo se van a repeler? Cuando nosotros tenemos cargas iguales, o sea, dos cargas positivas, dos cargas negativas, los cuerpos tienden a separarse. Pero cuando tenemos cargas que son de distinto signo, los cuerpos se tienden a atraerse. Este fenómeno que nosotros vemos acá es como que hay una fuerza, que no es la gravedad, que los une o los rechaza. Con este ejemplo, nosotros podemos decir que los cuerpos cargados reaccionan como cuando, por ejemplo, vemos un globo que lo frotamos y lo pasamos por el pelo. El pelo
es atraído por el globo porque las cargas, al ser diferentes, se atraen. Pero hay veces que podemos encontrar que una cinta la frotamos con el globo y la cinta puede tener la misma carga que el globo y las cargas se separan. Esta situación es la que encontramos en electrostática. ¿Y de qué depende? Depende de los átomos y la distribución de electrones que tengan dentro del átomo. Cómo se distribuyen los electrones y los protones dentro de cada uno de los materiales. Entonces, cuando definimos carga eléctrica, la carga eléctrica sería los positivos o los negativos que podemos encontrar dentro de un cuerpo, la materia, que es una propiedad intrínseca, donde el cuerpo se encuentra en reposo, significa que no está excitado por ninguna corriente eléctrica ni nada de eso, y estamos hablando solamente de cargas eléctricas, no magnéticas. No confundamos esto, la electrostática, con el electromagnetismo. Cuando hablamos de magnetismo, estamos hablando cuando lo asociamos a un imán, cuando hablamos de los polos magnéticos. Esto es carga eléctrica. Esta situación de separarse y atraerse es como que hay una fuerza y esa fuerza la denominamos con una letra F y un vector arriba, porque recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial. Esta fuerza se va a medir en Newton y está dada por una fórmula que es la siguiente. Una constante K, que es una constante universal, por una carga, otra carga y las distancias que la separa al cuadrado. Constante universal, una carga y otra carga. Estamos hablando de apares, cargas que están de apares. Esta la voy a llamar carga 1, esta la voy a llamar carga 2, es carga 1, carga 2, separadas por una distancia que está dada por esta letra que la simbolizamos con la R, que sería la distancia que separa las dos cargas. Está al cuadrado. Esta fórmula es la que se conoce como ley de Coulomb, que define la fuerza que se mide en Newton que hay entre cargas eléctricas. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza es proporcional a las cargas y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que la separa. Cuando estamos hablando de proporción es porque tenemos una igualdad y acá tenemos una constante K universal que depende del medio donde se encuentren las cargas. Esa constante K tiene un valor que está dada por 9 por 10 a la novena Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Este es un valor fijo, por eso se denomina constante. ¿Qué significa 9 por 10 a la novena? Esta es una notación científica. El 10 a la novena sería, o es igual, a 10 multiplicado 9 veces. 10 por 10 por 10 por 10, 9 veces. Quiere decir que si nosotros tenemos a la K, donde tenemos 9 por 10 a la novena, es como que al 9 le agregamos 9 ceros. Esto Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Recordemos que siempre en física los números son magnitudes y por eso están asociados a una unidad. Este número sería de 9.000 millones Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Quiere decir que la constante de la ley de Coulomb es un valor grandísimo. Con esta constante y con esta fórmula, lo que se determina es la fuerza que hay entre dos cargas. Si yo froto esta virome y atraigo un papelito, esa fuerza está determinada por las dos cargas
la carga que tiene la virome, la carga que tiene el papelito, dividido por la distancia que los separa. Si esta distancia que se encuentra acá es muy chiquita, si la distancia que está en el denominador es baja, la fuerza va a ser cada vez más grande. Por eso decimos que en la medida que nosotros acortamos la distancia entre dos cargas, la fuerza es mayor. Si nosotros nos separamos, aumentamos la distancia, la fuerza va a ser menor. Ahora que tenemos eso, podemos ir a lo que nosotros muchas veces utilizamos para resolver algún tipo de problema, que también los tenemos en la guía, y para eso voy a hacer un ejemplo. Voy a dar una carga, Q1, que está dada por ejemplo, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Esto es una notación científica. ¿Qué significa? Que yo tendría, dentro de la notación, como es 10 a la menos 6, esto sería igual a 0,00002 coulomb. El 6 significa que después de la coma tengo 6 lugares y se posiciona el número 2. Es una carga muy chica. Por lo general las cargas que nosotros utilizamos en electroestática son cargas menores a la unidad. Podemos tener otra carga que puede estar dada por 3 por 10 a la menos 6 coulomb, que en nuestro caso sería, si lo escribimos como arriba, este valor. ¿Por qué lo escribimos así? Porque es una forma de que en una calculadora, en un cálculo, nosotros podemos hacer el cálculo mucho más rápido y no tendríamos un display para que una multiplicación como esta sea tan grande. Y acordémonos la constante. Vamos a ver cuánto es la fuerza de la ley de Coulomb cuando están separadas las cargas a 1 metro. Entonces, para resolver esto, utilizamos la fuerza de la ley de Coulomb, que nos dice que fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2, dividido la distancia que la separa al cuadrado. Reemplazo 9 por 10 a la novena, la unidad Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esto va multiplicado por una carga que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Otra carga que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto dividido 1 metro que está al cuadrado. Este coulomb cuadrado que está acá abajo lo simplifico con estos dos. Este metro cuadrado que está acá se me va con este. ¿Y cómo resuelvo este cálculo? Para no utilizar la calculadora, junto los números. Tengo 9 por 2, acuérdense que estos son todos productos, por 3. Todo esto está multiplicando a 10 a la novena, 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6. ¿Cuál es la unidad que me quedó? Newton, que es la correcta para una fuerza. ¿Cuánto vale esto? Tenemos 2 por 3, 6, 6 por 9, 54. 54, estamos hablando de este numerito, y acá aplicamos producto de potencia igual base en matemática, en álgebra, que sería 10 a la novena, menos 6 newton. El resultado que me da es 54 por 10 a la menos 3 newton.
Este es el valor de la fuerza. En este caso, si yo lo tenía que resolver, me dio 54 por 10 a la menos 3 newton. Si yo esto lo quiero poner como estoy acostumbrado a verlo con una notación normal, sería el 0, tengo 3 lugares, pero acá tengo el número 54 newton. Este valor es lo mismo que esto. Y este es un valor de fuerza que hay entre dos cargas muy chiquititas. Estamos hablando de 10 a la menos 6. Son muy chiquititas separadas a 1 metro. Fíjense la fuerza que está teniendo y por eso la atracción que se produce. Pasemos, acá ya tienen un ejemplo como lo que ustedes pueden encontrar en los problemas que puedan llegar a ejercitar. Pasemos ahora a hablarles cuál es la carga más chica que se encuentra en el universo. La que se toma como referencia es la carga del electrón y su valor es 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Este valor de carga, 1,602 por 10 a la menos 19, es un valor muy pequeño, la del electrón. Y esta es la que se utiliza de referencia para cualquier carga eléctrica. Las cargas eléctricas las podemos encontrar, como hablamos antes, de 3 formas. Están las negativas, las positivas y las neutras. Negativa, positiva y neutra. Significa sin carga. En este caso, cuando es neutro, significa que la cantidad de electrones y protones, acuérdense, electrones carga negativa con protones con carga positiva son iguales. Cuando son positivas, la cantidad de protones es mayor que la cantidad de electrones. Y cuando son negativas, la cantidad de electrones que hay en los átomos es mayor que la cantidad de protones. Esto es lo que produce esa atracción o repulsión que puede haber en contacto con dos cargas. De ahí surge la fuerza eléctrica, que es la que nosotros recién estuvimos hablando. La unidad de carga es el coulomb. Se escribe coulomb, se la representa con la letra C y se dice coulomb. ¿Qué es esto? Para que se entienda, un coulomb sería la corriente en ampere, un ampere, que pasa en un segundo. Esto lo vamos a ir viendo más adelante cuando avancemos con el tema. Un coulomb es la carga producida por una corriente de un ampere durante un segundo. Y como las cargas por lo general son muy pequeñas, nosotros podemos tomar valores de la m, esto sería m minúscula c, es la c de Coulomb y la m de micro, de mili. Mili sería, supongamos, un milicoulomb sería 10 a la menos 3 coulomb. Un microcoulomb sería 10 a la menos 6 coulomb. El ejemplo que recién les di era de 10 a la menos 6, sería cargas de microcoulomb. Después seguiría una NC, que es nanocoulomb, 10 a la menos 9.
y un picocoulomb, que es 10 a la menos 12. En la medida que nosotros nos vamos achicando en carga, los submúltiplos de la unidad de carga, que es el coulomb, van cada vez aumentando en exponente negativo. Las formas de electrizar para producir la electroestática, formas de electrizar son tres: por frotamiento, por contacto o por inducción. Con cualquiera de estas tres formas, nosotros encontramos el fenómeno electrostático. Frotamiento es cuando yo, por ejemplo, una virome, la froto, se reordena acá las cargas, tomo un pedacito de papel y lo atraigo. Eso sería frotamiento, cuando agarramos un globo y lo pasamos por una cinta de teflón. Contacto, cuando nosotros, cargados por el ambiente, sobre todo cuando están los ambientes demasiado secos o con mucha calefacción, y esto es bueno como para tenerlo en cuenta un profesional de higiene y seguridad, toca algo metálico, toca la puerta de un auto, toca la puerta metálica de una habitación, y se descarga. Esto sucede mucho, y esto quiero hacer una especial acotación, que nosotros lo llamamos estática, que no es la estática que estudiamos con la fuerza, sino la forma de el electrizar cuerpos por contacto. ¿Cuándo se da esto? En oficinas donde hay alfombras, en ambientes muy secos, cuando uno viene de afuera y entra a un lugar de trabajo, la silla donde nos sentamos. La silla que nos sentamos también puede ser por frotamiento, el tipo de ropa que usamos, ahora que se utiliza determinada ropa que tiene mucho nylon, y esta estática por lo general puede llegar a afectar ambientes de trabajo, produciendo chispa o produciendo una descarga eléctrica sobre una parte, una pieza, un cuerpo, que en algunos laboratorios o industrias de electrónica no es aconsejable. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utilizan pulseras con un cable que va unido a una parte metálica de la mesa. O se mantienen los ambientes más húmedos. Y por último tenemos el tema de inducción. ¿Qué sería inducción? Cuando no estamos ni frotando ni haciendo por contacto. O sea, es a través del acercamiento de dos cuerpos, del cual uno puede estar cargado e induce sobre el otro una carga. Ya vamos a ver enseguida que todo cuerpo cuando está cargado, es decir, cuando no está neutro, de alguna forma está cargado positivo o negativamente, y eso también genera un campo, pero el campo sigue siendo eléctrico, y ese campo eléctrico puede generar una forma de electrizar por inducción. Este tipo de cargas que se mueven por los materiales hace que haya distintos tipos de materiales. Los materiales, de acuerdo a su conformación, los podemos encontrar como conductores, aislantes,
semiconductores y también están los superconductores. Más o menos todos ya tenemos los conceptos de lo que es un material conductor y un material aislante. Por lo general los materiales conductores son aquellos donde los electrones fluyen libremente. Y en esto lo podemos encontrar sobre todo en el cobre, en el aluminio, en el hierro. Nosotros tenemos condiciones de determinados metales que son propias para mejorar la conducción. Los aislantes son donde los electrones no fluyen, o sea, se puede utilizar la goma, el plástico, hay determinadas composiciones de materiales donde los electrones no fluyen. Y esto es lo que nos da ventajas o desventajas de acuerdo a lo que nosotros estemos necesitando. Los semiconductores son un tipo de materiales especiales, por lo general se dan con el silicio, con el germanio o con el azufre. Estos materiales a diferentes situaciones de campo eléctrico, campo magnético, presión, radiación, temperatura ambiente, los hace que puedan conducir o no conducir. Entonces, por eso se llaman semiconductores. Se utilizan en la industria electrónica para formar los chips. Antiguamente se hacían los transistores, diodos y una serie de componentes electrónicos. Y los superconductores es cuando la resistividad del material va decreciendo a medida que la temperatura va disminuyendo. Entonces, nosotros se dan, por ejemplo, con temperaturas demasiado bajas y en esos casos se los utilizan para determinados casos especiales. Esta primera parte, que es la introducción de electroestática, lo que quiero dejar en claro y que se entienda bien. Tengamos presente que la carga que tiene cualquier material, hasta nosotros mismos, en el cuerpo, la ropa, nuestro cuerpo, estamos formados por átomos. De acuerdo a cómo están esos átomos, nosotros podemos tener cargas positivas, cargas negativas. Hasta nuestras enfermedades se deben a la polarización de cargas que tenemos dentro de las células. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que nosotros podemos estar electrizados? Son estas tres. ¿Cuál es la carga eléctrica? La podemos encontrar negativa, positiva y neutra. Por lo general, un coulomb es un valor muy grande. Aparece la ley de Coulomb, que es la fuerza que aparece cuando se repulsan o se atraen las cargas. Esa está dada por una constante de proporcionalidad que es muy grande, 9 por 10 a la novena. Y esa fuerza se hace por cargas de a pares. O sea, no podemos tener una carga sola que provoca una fuerza a nada. Siempre es una carga contra la otra. Las dos fuerzas que actúan sobre esta carga, sobre estas dos cargas, son iguales. ¿Qué significa? Que si yo tengo una carga acá y otra carga acá, porque son de distintos signos y se repelen, esta fuerza de esta carga, Q1, esta es la carga Q1 y este es F1, es del mismo valor que esta fuerza 2 de la carga 2. Por lo general se escribe fuerza 1, porque es de la carga 1, referida a la carga 2. Entonces se le pone F12, no F12. Y fuerza 2, referida a la carga 2, con respecto a la carga 1. Fuerza, carga.
Cierro esta etapa por acá para después pasar a lo que es campo eléctrico y que ustedes puedan verlo con videos más cortos. Gracias.